Buenas tardes a todos. Quiero agradecer a las autoridades de CIPAC por la invitación y al presidente Jair Bolsonaro y a Eduardo Bolsonaro por la cálida bienvenida que he recibido. Realmente me hacen sentir como en casa y es siempre un placer estar entre amigos. Hoy quiero hablarles de la receta económica y cultural del socialismo en América Latina, sobre que ellos están equivocados y nosotros tenemos razón, y cómo se está librando la batalla por el destino de la Argentina desde que asumimos la presidencia. Si analizamos los distintos casos de gobiernos socialistas o de izquierda en América Latina en los últimos 20 años, encontrarán seguramente una serie de denominadores comunes que aparecen en conjunto y que constituyen una verdadera receta del desastre, tanto en lo económico, en lo social, en lo político y en lo cultural, porque hay una relación de causalidad entre todos estos elementos y no es una mera coincidencia. ¿Qué pasó? Por favor, tomen asiento para que los que están atrás... ¿Estamos bien ya? En primer lugar, es notable que los socialistas comienzan con un periodo de bonanza económica en un contexto de cuentas públicas ordenadas y precios internacionales de commodities altos. En este primer momento la economía crece, la sociedad gana en poder adquisitivo, el Estado recauda y el Banco Central acumula reservas. Pero los gobiernos socialistas se enamoran de la popularidad generada por la bonanza que heredaron, se asustan de que no vayan a ser eterna y aumentan indiscriminadamente el gasto público para sostenerla. ¿Cómo lo hacen? Subsidiando tarifas y servicios públicos, aumentando el empleo público y repartiendo dádivas de distinto tipo, lo cual etiquetan como inclusión social. Cuando la plata se acaba, empiezan a aumentar los impuestos para recaudar más, pero a costo de contraer la actividad económica y destruir la inversión. A medida que avanza el tiempo, van consumiendo los stocks para solventar una bonanza ficticia que lo único que hace es hipotecar el futuro. El stock se va acabando hasta que en un punto deben recurrir al endeudamiento. Nunca resuelven el problema de fondo, que es el círculo vicioso de expansión del gasto público y el consecuente déficit fiscal. Simplemente buscan distintas maneras de seguir financiándolo. Cuando ya no pueden recurrir a los impuestos o al endeudamiento, recurren al peor de todos los males, que es la emisión monetaria, destruyendo así el valor de sus monedas y condenando a toda la población a la pobreza. En el camino ponen regulación sobre regulación ante cada problema que aparece, con tal de no solucionar el problema de fondo. Y en cada uno de esos parches le inventan un negocio a algún amigo, generando una casta de empresarios prebendarios protegidos por el poder político, que compiten artificialmente pescando en una pecera. El costo de todo esto, tarde o temprano, la paga la gente. La misma gente que los gobiernos socialistas dicen proteger, pero que realmente quieren esclavizar para conseguir una base de apoyo cautiva que les permita permanecer en el poder. Porque no podemos engañarnos. Lo único que les interesa a los socialistas es el poder por el poder mismo. La consecuencia es que la gente termina pagando en inflación desenfrenada lo que le regalan en subsidios y termina pagando en bienes más caros y de peor calidad la política de protección industrial y manufacturera que los gobiernos promueven para beneficiar a sus amigos. Esta película ya la vimos decenas de veces en toda la región y en el resto del mundo también. No es ni más ni menos que la historia del socialismo del siglo XXI, del que tanto hemos escuchado hablar los hermanos latinoamericanos y que defienden todos los populistas que integran el Grupo Puebla
o que también, digamos, antes se llamaba Foro de San Pablo. No hace falta que les cuente en detalle cómo la aplicación de esta receta del desastre funcionó en la Argentina en los últimos 100 años y en particular en los últimos 20. Alcanza con recordar que tuvimos déficit fiscal 113 de los últimos 123 años, que nuestros políticos irresponsablemente multiplicaron nuestra base monetaria 25.000 trillones de veces en los últimos 70 años. Y esto no es una hipérbole, es un dato duro. Alcanza con recordar que de 1975 para acá, el porcentaje de argentinos por debajo de la línea de pobreza se multiplicó por 10, que tenemos el mismo PBI per cápita que en 2007 y que la economía formal no genera empleos genuinos desde hace más de 10 años. Y basta con ver, con mucha bronca, que mientras nosotros nos hundíamos, el resto de los países que tuvieron economías más liberales progresaron. Pero aún así, dentro de lo que es el derrotero de casos de estudio del socialismo latinoamericano, la catástrofe argentina puede ser tomada como un caso intermedio. La pregunta es ¿por qué? Porque por más que lo intentaron, nunca lo lograron llevar el programa socialista a sus últimas consecuencias, porque nunca pudieron terminar de subyugar a la sociedad, porque encontraron un límite en un pueblo rebelde que vela por su propia libertad, que protege con uñas y dientes su propiedad de las garras confiscadoras de los políticos y que se resiste a ser dominado. Aquí está la explicación, creo, de que la Argentina sea tan elegida entre quienes escaparon del socialismo en la región, a pesar de que prosperar en la Argentina en los últimos 15 años sin tener privilegio ha sido imposible. Porque uno puede entender fácilmente que haya 500.000 venezolanos en Chile, que es históricamente un país con una economía libre, por más de que en los últimos años el modelo que tanto bienestar generó para el común de los chilenos esté siendo cuestionado. Pero en la Argentina, con lo difícil que es, por eso siempre es grato conversar con nuestros queridos residentes venezolanos y constatar que no hay nadie más anticomunista y antikirchnerista en la Argentina que ellos. A la larga, como el socialismo es insostenible y necesariamente fracasa, los gobiernos que resisten en esa senda o terminan siendo rechazados por la sociedad o terminan violando la libertad y jugando con la vida de sus ciudadanos para preservarse en el poder. Una y otra vez la historia demuestra que los mismos que se llenan la boca hablando de la democracia, de pluralismo y de opresión son los que están dispuestos a torcer las reglas e inclusive interrumpir el orden constitucional para trincherarse en el palacio cuando el pueblo reclama un cambio. Miren lo que pasó en Venezuela, que ya no queda un solo gobierno sensato del mundo que no reconozca que es una dictadura sanguinaria. Miren lo que pasó en Bolivia en 2019, cuando Evo Morales se obstinó con un tercer mandato inconstitucional. Miren la persecución judicial que sufre nuestro amigo Jair Bolsonaro aquí en Brasil. Y miren lo que está pasando en Bolivia ahora mismo. Están dispuestos a montar un falso golpe de Estado con tal de sumar algún puntito que otro más en una elección. Por eso, cuando digo que la Argentina es un caso intermedio, lo es únicamente en términos relativos, porque su punto de comparación es el horror humanitario que han sido otras dictaduras asesinas de la región, como Cuba, como Nicaragua, como Venezuela, de donde se escaparon 7 millones de personas en la última década para no compartir el hambre con las que se quedaron. Y ni hablar de las experiencias socialistas del siglo XX en Europa y Asia, que se cargaron con la vida de más de 100 millones de seres humanos. Por eso digo que como el socialismo es una ideología que va directamente en contra de la naturaleza humana, necesariamente deriva en esclavitud o muerte. No hay otro destino posible para el socialismo. Pero obviamente el descenso al socialismo no ocurre de la noche a la mañana ni sale de un repollo.